Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, Dave Smith y yo. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan en gran manera. Y yo creo que le dejé fuera, ¿no? No, usted dijo doctor David Watts. Oh, Sí. Yo le pagué un poco más para que no me mencionara a mí primero. Así que me mencionó después. Bueno, no sé qué van a hacer esos 10 Bueno, estaba centavos. esperando que me comprara un poco más, pero algo. No es mucho en estos días. Sí, amén, sí. Ya no mucho con Biden. Y bueno, estamos alegres de tenerles con nosotros. Lo reitero y creo que lo digo correctamente. Hoy todo ha sucedido. Las luces no han funcionado. No el teléfono, pero Sí. Bueno, olvídenlo. Lo Sí, vamos a amén, lograr, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Sí, señor. Hablando sobre el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Cuando el Señor empezó a tratar con mi corazón sobre predicar en cruzadas, presentar esas cruzadas y traducir la programación primero al español. Eventualmente traducimos a creo que 30 idiomas, pero el primero fue el español. Y la primera cruzada, bueno, la primera que hicimos fue en la ciudad de Guatemala. Y rápidamente le dije al Señor, yo no puedo hacer eso. Y nosotros íbamos a tener que traducir la programación al español. ¿Y cómo íbamos a conseguir la gente para hacer eso? Y yo recuerdo la primera cruzada que llevamos a cabo en otra nación, creo que fue en la ciudad de Guatemala. Y le pregunté a Jim Woolsey, ¿y cuál es la capacidad? Él me dijo 35,000. Yo le dije, ¿cuántas? 35,000 personas. Y yo le dije, ¿realmente estás seguro que necesitamos ese tamaño, un coliseo de ese tamaño tan grande? Y él me dijo, usted va a ver que sí. Y honestamente yo no lo creía, pero yo luché durante semanas y el Señor trataba conmigo sobre esto, ¿no? Era que yo no sabía qué hacer y cómo llevarlo a cabo, cómo hacer todo lo que había que hacer. Y me sorprendí realmente cuando ese estadio estaba lleno a capacidad. No había espacio para que nadie entrara, se llenó a capacidad. Y antes de partir, yo había imprimido en nuestra revista una carta a mis amigos católicos. Ese era el título de aquel artículo. Oh, ¿no? sí. Lo recuerda, ¿verdad? Y bueno, se desataron los demonios en toda la nación. Me estaban maltratando, criticándome y realmente tuvimos que partir para ir a Guatemala y yo pensaba, Señor, vamos a perder todas las estaciones porque estaban muy molestos conmigo. Y yo dije que en esa carta, dije que yo no jamás iba a darle un beso al anillo del Papa o algo así. y sucede que un hombre que era cristiano, él ya falleció, pero él era él y su papá eran dueños de la estación de televisión. Y le preguntó a su papá, debemos de sacarlo del aire. Y le dijo al papá, ese muchacho está predicando el evangelio, déjenlo tranquilo. Y él hizo eso, no nos sacaron del aire. Solamente perdimos una estación y estuvimos allí, en aquel momento estábamos en unas 300 estaciones, 300 estaciones y Dios se movió, pero no fue algo fácil el hacerlo. Yo realmente no sabía lo que estaba haciendo. Y hasta donde yo sé, nadie predicaba cruzadas en aquel momento en esa magnitud, ¿no? Y
Y nosotros, pues, fuimos, y estoy tratando de recordar el nombre de Brasil, donde sentaba a 200,000. Río. Sí, en Río de Janeiro creo que era una. No era tan grande. El estadio en el otro lugar era muy grande, muy, muy grande. Pero tremendo fue aquello. Y creo que tuvieron, de hecho, recientemente una visita en Río de Janeiro, no recuerdo el nombre de la ciudad, una ciudad muy, muy grande. El estadio más grande del mundo está allí. Creo que alberga a 200,000 personas. Y el guía estaba preguntándole a las personas, ¿quién usted piensa que llenó este estadio? Y uno de ellos dijeron números de rock. Sí, dijeron que los Rolling Stones, dijeron que Madonna y también que el Papa vino un día. Sí, sí, sí. Pero la multitud más grande fue de las cruzadas Jimmy Swaggart. Sí, y el Señor se movió de una manera poderosa aquel momento. Y cuando Dios le dice a usted que haga algo, Sí. Él hace lo que tiene Amén. que hacer. Y usted, el Señor le habló a usted que contara la verdad acerca del catolicismo. Que usted amaba a la gente de la Iglesia Católica, pero lo que está haciendo la Iglesia no es el cristianismo bíblico. El Señor me dijo, si haces lo que te digo, puedes perderlo todo. Sí, ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y yo le dije, Señor, si esto es lo que tú quieres, lo hago. Estoy dispuesto a ¿La hacer lo que ciudad no quieras. era Sao Paulo? Sao Paulo, así es. Así es, gracias. y esto se regresa Sao Paulo, se Brasil. regresa a nuestro pasaje de... ¿Y tienen ese estadio allí? No, En el no lo teléfono encuentro lo- aún, pero aquí debe de estar. Adelante. Solo quería decir que esto se regresa a nuestro pasaje de saber cuál es la mente del Espíritu y la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es algo difícil, no es algo fácil. Así que si encontramos Así la es. voluntad de Dios y conocemos la mente de Dios, pero qué es lo que Él quiere que hagamos, eso es algo difícil. ¿Saben cuando pero cuando Pablo estaba en camino, él pensó en otra localidad y trató varios lugares y el Espíritu Santo le dijo, no, no vas a ir a ese Sí. lugar. Y luego ese hombre llegó de Filipa. Sí, Ven y ayúdanos. así es. Y no fue fácil encontrar la dirección de Dios Correcto. en esa No situación. lo era. Usted puede imaginarse que Pablo buscó al Señor Amén. sobre a dónde Ellos tenía que probablemente ir. estaban caminando 300, 400 millas de Asia y Bitinia a Troas. Así es. Usted puede orar y pensar bastante en ese Es tiempo. lo que me encanta de Pablo después en las epístolas de prisión en Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Siempre él saluda, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, Sí. no prisionero de Roma ni prisionero del Imperio Romano. Y él le dice a los efesios y a los filipenses, no se sientan mal por mí, porque por estas cadenas la gente está llegando. Él entendía que este arresto bajo el que él estaba no parecía como que eran circunstancias buenas en lo natural, pero todo era parte del plan de Dios. Imagínense cuán fructífero fue ese tiempo en el que él pudo escribir Efesios, pudo escribir Filipenses y Colosenses, 3 de los libros más poderosos del Nuevo Testamento. Y él les recuerda, hey, mira, esto es la voluntad de Dios, así que no se sientan mal por mí, porque por estas cadenas Dios está haciendo cosas maravillosas, la gente está siendo salva, hay cosas que están sucediendo y su perspectiva en las epístolas de prisión es una lección para todos nosotros porque obviamente él no planificó estar bajo arresto Él domiciliario. dijo, no soy un prisionero de enero, soy un prisionero de Jesucristo. Sí, él se presenta como Pablo, prisionero de Jesucristo, diciendo que esta era la voluntad de Dios, lo que estoy haciendo. Y fuera del libro de Romanos, uno puede decir que Efesios es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Y creo que muchos en aquel tiempo dijeron que si él estaba en la perfecta voluntad de Dios, no estuviese en la prisión. Sí, así es. Estoy seguro que tuvo que contender con eso, ¿no? Sí, decían, miren, ¿por qué es que él está en la cárcel y no es libre si él está haciendo la voluntad de Dios? Y a veces, como dijimos, la voluntad de Dios es algo difícil, no es algo fácil. Han habido momentos en los que
Hay momentos en el Señor que Él nos dice que hagamos algo y sabemos que va a ser algo difícil, pero tenemos que ser obedientes a Él. Muy bien, vamos al versículo 28, Dave. Este versículo, probablemente, aparte de Juan 3:16, es el versículo más citado en toda la Biblia. Nos gusta leerlo y correctamente, ¿no? Y sabemos que a quienes aman a Dios, Pero solo si ciertas condiciones son cumplidas. todas las cosas los ayudan a bien. La primera condición. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir que es su propósito y no el nuestro, que es la segunda condición. De otra manera, todas las cosas no obran para nuestro bien. Léalo una vez más, por favor. Creo que es extremadamente importante. Y sabemos que a quienes aman a Dios, Solo si ciertas condiciones se cumplen. todas las cosas los ayudan a bien. La primera condición Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. significa que es su propósito y no el nuestro, que es la segunda condición. De otro modo, todas las cosas no se realizarán para nuestro bien. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Absolutamente. Sí, anteriormente en este capítulo, en el versículo 18, Pablo dice, porque tengo por cierto que en lo que en este tiempo se presente se comparará. padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y siempre vi estos dos versículos como que van juntos. Vamos a sufrir en este tiempo presente, pero lo que nos depara está mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Así que lo que usted delineó aquí de estas dos condiciones, estas condiciones que se tienen que cumplir, tenemos que amar a Dios y somos llamados de acuerdo a su propósito, no nuestro propósito. Y cuando nosotros sufrimos en su propósito, Él va a obrar todo para su bien. Tenemos que irnos a la pausa, pero bueno. Sí, cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Veamos estas dos condiciones aquí que tenemos resaltadas en el versículo 28. La primera, aquellos que aman a Dios. Si usted ama a Dios, entonces va a querer exactamente lo que Él quiere y no lo que usted quiere. Y la segunda condición, aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y Dave Smith lo resaltó cuando estaba leyendo el texto muy correctamente. Es de acuerdo al propósito de Dios, no el nuestro. Entonces, todo va a obrar para bien, proveyendo que esas condiciones se cumplan. Y a veces no son cumplidas. Nosotros no podemos anticipar que, bueno, como alguien mencionó aquí en una previa programación, que si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios y realmente nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor y volvemos al camino correcto, Así Él lo es. va a hacer. Así es, correcto. Y podemos decir todos en algún momento que hemos estado fuera de la voluntad de Dios y yo no puedo dar una respuesta por los demás sobre eso, pero Pues, siempre... eso es cierto para mí. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay veces en mi vida donde he tomado decisiones importantes fuera de la voluntad de Dios y pagué el precio por ello. Así Pero es. la gracia así de es. Dios es suficiente. Él da misericordia y nos ayuda a regresar en su camino. Esa es la manera en como yo creo que Él es permisivo. Es lo que yo creo acerca de su voluntad permisiva. No que sea algo que debemos querer, pero que cuando nos desviamos, Él puede hacer que podamos regresar. Pero algunas decisiones que tomamos, estas decisiones tienen consecuencias. Yo, por ejemplo, tengo a un familiar. Ella se embarazó siendo una jovencita fuera del matrimonio y tuvo a su hijo. Y su hijo es una gran bendición. Ella se arrepintió después de haber cometido ese error, vive para el Señor, ha criado a su hijo, sirviendo al Señor. Su hijo es una gran bendición, pero
el Señor utilizó eso para su gloria. Pero el hecho de embarazarse fuera de matrimonio, esa no era la voluntad de Dios. No. Así que a pesar de estar fuera de la voluntad de Dios, el Señor aún, miren, primeramente ella se arrepintió y dijo, Señor, yo sé que cometí un error, eso estuvo mal, y luego ella se arrepintió, ella sintió esa contrición de espíritu y el Señor ha utilizado su testimonio, ha utilizado a su hijo y es una gran bendición. Y bueno, es difícil imaginarse la vida sin él. Eso es lo que Dios hace, nos da gloria en lugar de ceniza. Él cambia las cosas cuando salimos de su voluntad, pero antes de eso, queremos estar en su voluntad al punto de que no hagamos estas cosas al punto de que tenga que redimirnos de ellas y restaurarnos. Preferimos estar en su voluntad para comenzar, pero a veces estamos demasiado necios y tercos y hacemos las cosas a nuestra manera. Yo estoy seguro que puedo decir eso sin temor a contradicción. No hay un cristiano que jamás ha vivido que no Sí, se haya salido de la así es, voluntad de Dios en absolutamente. algún momento. Pero Dios es un Dios de Sí. misericordia, Dios de gracia. Él no quiere Así es. desecharnos. No hay tantos puntos de méritos Amén. como West Point, ¿no? Y estás Gracias a descartado. Dios. Gracias a Dios, así Escuchen es. esta historia. Sí. John Wesley, quien fue el fundador de la iglesia metodista, se fue de Inglaterra a los 30 años de edad. Él vino a Estados Unidos para pastorear y ministrar a los indios, y lo hizo. Él llegó a una ciudad llamada Savannah, Georgia, y él estuvo 2 años, pero fue un desastre. Escribió después que fue una situación fallida. Cuando estuvo ahí era soltero y se enamoró de una joven que no se quería casar con él. Esto lo molestó mucho como un pastor joven. No se quería casar con él y la ciudad se volvió en su contra. Hay muchos detalles en la historia. Él no quería darle la comunión a su novia los domingos, pero lo querían poner en la cárcel, a John Wesley. El joven ministro de Inglaterra se escapa en medio de la noche. Él y alguien más escaparon por los pantanos, llegaron a un barco finalmente y pudieron regresar a Inglaterra. Él estaba tan quebrantado. Piense en esto. Este hombre que estaba altamente educado, un gran orador, un poderoso predicador, mucha influencia en Inglaterra, pero tuvo esta terrible experiencia. En su camino de regreso, una tormenta golpeó la nave. Estaba la iglesia morava ahí. Él buscó consejos de ellos y se dio cuenta que no era salvo. Al regresar a Inglaterra, visitó una iglesia morava y esa noche él dice que le dio su vida al Señor. Mi punto es este: Dios permite tiempos difíciles, tal vez para humillarnos y para ponernos en el camino correcto. Así es. Mire lo que él pudo hacer después. Así es. Cuando él escribió acerca de esa experiencia, esos 2 años, él dijo, es una experiencia fallida, pero aún así él alcanzó a millones. Y en su diario él dice que en 2 años él no vio Así convertidos. es. Entonces él se sentía como un gran fracaso. Ahora sí, después, mucha de la base que él puso en Georgia, después sí hubo fruto después, pero en su diario, cuando usted lee su diario de aquel entonces, él estaba muy desanimado, muy perturbado porque se sentía como un gran fracaso. Él le preguntó a los moravos porque llegó una tormenta a aquella embarcación y parecía que iba a naufragar. Y los moravos estaban adorando al Señor tranquilos y parece que no les Tenían molestaba paz. la tormenta. Él preguntó después de que terminó la tormenta, ¿cómo podían ustedes hacer eso? Y ellos le dieron Así es, testimonio. tenían la paz de Dios. Todas las cosas, miren esto. Sabemos que todas las cosas. Eso Este abarca es mi mucho punto. territorio. Dios permitió que Wesley llegara a Savannah, Georgia, si es la ciudad correcta. ¿Estoy correcto en eso? Era Savannah, Georgia. Sí, fue en Savannah, Él en lo Savannah, permitió, Georgia. Pero dice que todas las cosas ayudan a bien. Él nunca tuvo a la chica, Otra ¿no? persona se casó No, con ella. no.
su Sí. amigo. Sí. Oh, bueno. Sí, pero Pero él regresó a Inglaterra y ahora tenía la mentalidad de que necesitaba a Dios y fue a esa iglesia. Y él dijo que su corazón fue cambiado. Él y George Whitefield partieron de ahí y tocaron miles de vidas. Pero quiero regresar a esto y sabemos que todas las cosas, yo he batallado con esto, lo creo por completo, pero ¿cuántas veces tuve que decir, Señor, todas las cosas? ¿Tú permites que todas las cosas sucedan y ayudan a bien? Señor. aún nuestros ¿seguro? padecimientos. Lo entenderemos mejor aquel día. Dios toma incluso las cosas malas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, déjenme leerles una de las cosas que pasó Pablo. Él no está escribiendo como alguien que no ha tenido experiencia, pero dice en 2 Corintios capítulo 11, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. Dios mío. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Él sabía Sí. cuáles eran las luchas. Déjeme leerlo otra vez. Y Sí. sabemos que todas las cosas que acaba de leer ayudan a bien. Tengo una pregunta, hermano Swigert. Cuando Pablo estaba en aquella isla, después del naufragio, llegaron a la costa, estaba ayudando a encender la fogata y algo lo mordió, una víbora. ¿Usted cree? Y la Biblia dice que solo se la sacudió. Se sacudió. Sí. ¿Usted cree, si le preguntamos a Pablo, todas las cosas obraron para bien ahí? Lo hizo porque cuando los que estaban allí esperaban que él iba a morir Sí, a causa de la picadura, y no correcto, fue no así. estaba muerto. Le dijeron al jefe de la isla lo que había sucedido y él trajo a su padre allí para que Pablo orase por Muchos él y fue convertidos, sanado. ¿verdad? Sí, Oh, sí. sí, amén. Sí. Estoy preguntándome por qué no establecieron una iglesia allí. No hay registro de ello. No hay registro de ello. Saben, así es. Filipenses 4:13, todos conocemos la escritura, a la gente le encanta citar eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me gusta el versículo 12 que dice, sé vivir humildemente, queriendo decir, no tengo dinero, y sé tener abundancia, queriendo decir, tengo dinero, tengo algunas cosas, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mucha gente usa ese versículo sacándolo fuera de contexto y no Correcto. entienden lo poderoso que ese versículo es. Muchos atletas dicen, yo puedo llegar a la meta porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí en esta sección de Filipenses? Está hablando de dar gratitud y también de regocijarse. Aún en el versículo 11 está diciendo que pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que ya sea que esté en la prisión o si es un náufrago o si ha sido torturado, él ha aprendido, él sabe qué significa no tener nada, sabe qué significa tener algunas cosas. Yo he estado allí antes, no he tenido dinero, prefiero tener dinero, pero de cualquier manera, yo sé qué significa. Miren, cuando uno está en la voluntad de Dios, uno aprende el contentamiento. Le dijo a Timoteo que la piedad con contentamiento es gran ganancia y eso es lo que la gente necesita y eso es lo que le falta a la gente en el mundo el día de hoy, a aprender a estar contentos. Tenemos que irnos a la pausa. Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a tomar una gran pausa. Una pausa grande. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.